la deuda y también la inflación. Estamos con Marina Dal Poyetto. Muchísimas gracias, Marina, por estar aquí. Marina es economista, directora ejecutiva de Estudio Ecogo. Bueno, muchos temas en este debate que sigue, dando novedades. Recién nos contaba Martín Rodríguez Yebra que el tema de la responsabilidad de la deuda, si el FMI es corresponsable junto con la sociedad y los gobiernos argentinos o no, tal como ha sido la posición de la vicepresidenta y la idea de la quita, ahora el presidente Alberto Fernández dice que no sería una mala idea. ¿Cómo se concibe efectivamente esa deuda argentina? ¿Qué responsabilidades hay y desde cuándo se adquirió esa deuda? A ver, Argentina viene reperfilando su deuda en varias oportunidades. Ayer hablaba con alguien y habíamos contado algo así como 8 defaults en la historia desde las Baring Brothers. Pero si uno piensa en kirchnerismo, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, ¿cambiemos? ¿Cómo se distribuyen esas responsabilidades? Porque el gobierno actual tiende a achacar todas las responsabilidades a la gestión de Cambiemos. A ver, Argentina, el último default o gran default fue el de 2001. En 2001 Argentina venía de años de la convertibilidad, donde se había usado al dólar como ancla y como contracara de haber tomado prestada la reputación de la Reserva Federal Americana y del dólar. Argentina se había endeudado en moneda extranjera y en simultáneo tenía un sistema financiero que prestaba en dólares, ¿no? Tomaba depósitos en dólares y prestaba en dólares. En la medida que la convertibilidad empezó a tener problemas, se fue doblando la apuesta y la dolarización de la economía aumentó. Cuando salimos de la convertibilidad, el nivel de endeudamiento de Argentina, megacanje mediante, había superado el casi 150% del producto y la tasa de interés promedio de los bonos de Argentina era del 15%, ¿sí? Convalidada en el megacanje. Castigado completamente, de alguna manera. En realidad, de nuevo, 2001, esa deuda era impagable. Argentina entró en default antes de que el Congreso festejara el default. Argentina no podía pagar. Tuviste ruptura de contratos de la deuda, ruptura de contratos de los depósitos, ¿no? Crisis bancaria y crisis de la deuda. Y Duhalde llega, digamos, si querés, estabiliza la economía de la mano de La Baña. Cuando Kirchner llega, la economía estaba en default y Argentina tenía superávits externos, tenía superávit fiscal y superávit externo en la zona de 4 o 5 puntos del producto cada uno. Entonces, podías tener dólares para ir saneando esa deuda. En realidad Argentina estaba en default, no pagaba, y si querés tenías margen para expandir, para crecer, tenías margen, digamos, la economía estaba, digamos, en el precipicio y no tenías inercia inflacionaria. El kirchnerismo en los primeros años, si querés, aplicó políticas expansivas, se expandió el gasto público, expandió, digamos, la capacidad de compra de los salarios, atrasó las tarifas, pero al principio, digamos, tenía que ver con tratar de poner a la economía, digamos, en crecimiento de nuevo. Esa dinámica siguió de largo y Argentina en el año 2009 pierde el superávit fiscal. Pero en el medio renegocia. En 2005 renegocia la deuda, tenés el primer canje de la deuda. En ese momento la deuda argentina no tenía cláusulas de acción colectiva, con lo cual tenías que negociar con cada uno de los bonistas que tenía deuda con la clase extranjera. Se negocia con el 70% de los bonistas, te queda un 30% afuera. Ese 30% que quedó afuera en 2010 entró una parte, te quedaron los holdouts. Ahora, la interpretación de desendeudamiento durante la gestión de Néstor Kirchner ¿es una interpretación aceptable? En realidad, la deuda argentina cayó. Lo que pasa es que no cayó como contracara del superávit fiscal. Tuviste superávit fiscal en los primeros años, en el 2009 lo perdiste. Y cayó como contracara del uso de las reservas para pagar la deuda. Es como que vos te desendeudes, no porque tenés un ahorro todos los meses, sino porque estás rompiendo el chanchito. Claro. O sea, eso fue lo que pasó. Entonces, la contracara, la economía, si querés, que recibe Macri en 2015, a fines de 2015, es una economía que tenía un muy bajo nivel de deuda con el mercado, tenía mucha deuda del sector público, del Estado con el Estado, Banco Central y ANSES. ¿Cuál era el nivel de deuda respecto del PBI en 2015, en diciembre de 2015? Estaba en la zona, la de mercado eran cerca de 12 puntos del producto, algo así como 56.000 millones de dólares. Pero tenías del otro lado muy pocas reservas, o sea, usaste las reservas, bajaron las reservas del Banco Central, descapitalizaste al Banco Central y manejaste, si querés, la demanda de dinero, o sea, que la gente se quede con los pesos, con un cepo que duró desde 2012 hasta 2015. Ahora, después hay otro número que establece que Cristina Fernández de Kirchner termina con una deuda, aumenta la deuda en 110.000 millones de dólares y queda en total en 254.000 millones de dólares. Sí, ¿Eso cómo se compone ese número? Sí, de nuevo, pasa que vos tenías la deuda del Banco Central, la deuda para usar las reservas,
el Tesoro le sacó las reservas al Banco Central y le puso un bono. Claro. ¿Sí? Entonces le puso 60.000 millones de dólares de una letra intransferible que quedó dentro del activo del Banco Central. Cuando se estatizan los fondos de pensiones, la ANSES se queda con lo que eran los bonos que tenían hasta entonces las CFJPs. Sí, sí. Entonces, cuando haces la cuenta de esos 240.000 millones, lo que era deuda de mercado propiamente dicho eran 56.000 millones. Deuda de mercado es creadores internacionales, los fondos. No necesariamente, a ver. No. La deuda de mercado son bonos que los pueden tener legislación local, legislación externa, pueden ser en moneda local, pueden ser moneda externa y cualquiera de los dos, moneda local, o sea, lo puede tener un argentino que compra bonos o los puede tener un fondo del exterior como Fidelity que maneja inversiones de largo plazo y tiene los bonos no para tradear, sino para dejarlos o los puede tener un hedge fund que lo que hace es juega con los bonos. La distinción entre deuda externa y deuda interna es menos precisa que la que vos estás señalando de alguna manera. Es que en realidad, de nuevo, porque la deuda de mercado también tiene a tenedores y abonistas de la Argentina. Por eso no tiene que ver necesariamente la legislación con el tenedor ni con la moneda. Son tres conceptos distintos. Y hoy vos tenés jugadores externos que tienen deuda en moneda local, que tienen deuda en moneda extranjera con legislación local y que tienen deuda en moneda extranjera con legislación extranjera. ¿La que más nos tiene que preocupar es la deuda en dólares con legislación extranjera? En realidad, la deuda en dólares con legislación extranjera es algo así como la mitad del endeudamiento, son algo así como 60.000 millones de dólares hoy. ¿Y la deuda en dólares con legislación nacional? Y eso es algo así como un poco más de 15.000 millones de dólares y el resto son pesos. Aparte la del FMI, ¿no? Sí, mercado. Mercado. O sea, cuando vos mirás organismos tenés 74.000 millones de dólares adicionales. Tenés 115.000 dólares de mercado, la mitad es legislación extranjera, la mitad es legislación local. De lo que es legislación local, el grueso son pesos. Claro. ¿Sí? Entonces lo que digo es, tu problema de corto plazo, en lo que tiene que ver con los vencimientos de este año, el grueso de tus vencimientos tienen legislación local. Y el grueso de tus vencimientos de legislación local son pesos. ¿Sí? Entonces, lo que es legislación extranjera, este año vencen cerca de 4.000 millones de dólares. Del total de 32.000 millones de dólares de vencimientos. O sea, de corto plazo tu problema es local. Es local y en pesos. Y en pesos. Ahora, eso es la idea de que sea en legislación local y en pesos es por lo menos una oportunidad, una mejor oportunidad que en las otras condiciones. Bueno, Mario, un problema menor. A ver, vamos no. No, menor no es. A ver, la diferencia entre la legislación local y la legislación extranjera es que la legislación extranjera vos requerís conseguir esas mayorías para que te acepten el cambio en las condiciones del bono. Claro. Entonces, para poder cambiarle un bono por otro bono con condiciones distintas, plazo, cupón, monto, necesitas que los tenedores o una participación de esos tenedores te digan, está bien, ¿sí? Claro. Esa participación de los tenedores es distinta de lo que fueron los bonos del canje, de lo que fueron los bonos globales que emitió Macri. ¿Sí? Ahora, en lo que tiene que ver con la legislación local, a priori vos te atenés a los tribunales locales. No hay CACs, o sea, no están esas mayorías, pero lo que vos tenés es, lo reperfilás por un decreto o por una ley, cambiás las condiciones del bono y es muy difícil pensar que un tribunal en Argentina acepte o le dé lugar a una demanda de un bonista. Claro. O sea, los tribunales en Argentina fallan en contra de los bonistas a favor de los jubilados. Entonces, la legislación local es más fácil de manejar, aunque es tu problema de corto plazo. Claro. Ahora, dicho eso, la legislación extranjera es la mitad de tu endeudamiento y sigue venciendo. O sea, dado que te quedaste sin acceso al mercado de crédito, vas a sacar una solución a todo. El gobierno actual lo que dijo es, no queremos diferenciar legislación, no queremos reventar el mercado local, con lo cual le queremos dar las mismas condiciones a unos que a otros. Pero está el bono dual, ¿no? ¿Qué implicó eso en esta lógica que vos estás señalando? En realidad, si vos me decís cómo yo hubiera pensado este esquema de entrada, el esquema de entrada es, si vos sos alguien que se sienta al mando de una empresa y de golpe recibe un montón de cheques, tenés que descomprimir el corto plazo. La legislación local vos la podías manejar por decreto. Los bonos, cuando llega el gobierno, tenían valores muy bajos. Los bonos en pesos valían 30%, tenían paridades del 30%, los bonos en dólares en torno a 35, 40. Entonces tenías margen para reprogramar por decreto la legislación local y sentarte a negociar la externa. El gobierno dijo, no voy a hacer eso porque yo no quiero tratar distintos, quiero tratarlos igual. Entonces voy a negociar. Es intentar darle las
mismas condiciones, ¿sí? O sea, no castigar a los que tienen bonos con legislación local, que además, de nuevo, los tenedores son los mismos. Claro, o sea, pero al final lo hizo. En realidad todavía, sí, lo hizo primero con las letes en dólares, con los bonos no lo hizo, sino que con los bonos dio una señal de que lo que quería, los bonos en pesos, dio una señal de que quería recuperar una curva de pesos. Varias señales dio, el ministro dijo, los bonos en pesos se pagan. Después el Banco Central reestima la evaluación de estas letras intransferibles que tenía el Tesoro del Banco Central y crea utilidades ficticias por 1,5 trillones de pesos, dando la idea de que los pesos se pagan, y eso te generó una euforia en los pesos. Los bonos en pesos desde diciembre hasta principios de febrero subieron, en algunos casos por 2 y en algunos casos por 3. Eso es interesante porque quita pesos de la circulación. No, bueno, en realidad el problema que vos tuviste ahí se creó una rueda donde el gobierno los refinanciaba una parte y pagaba la otra. Lo que pasa es que el grueso de tus vencimientos de pesos empezaba a partir de febrero. Hasta febrero vos no tuviste muchos vencimientos, porque cuando los reperfila Hernán Lacunza, los reperfila para febrero, para abril, para junio. El bono dual, que vos te referías recién, que si no se paga el capital hasta septiembre. El bono es el principal vencimiento, el vencimiento más grande que tiene este gobierno de pesos desde que arranca. 113.000 millones de pesos. Y entonces llega el vencimiento, tuviste el blooper de la provincia de Buenos Aires en el medio, tuviste un intento de canje fallido en gran medida porque estuvo mal hecho, ¿sí? Y llega el vencimiento y entonces viene la discusión. ¿Qué hacemos? ¿Monetizamos? ¿Qué quiere decir monetizar? Monetizar es, el Tesoro no tiene los pesos para pagar, o sea, no los recaudó. Entonces el Banco Central los emite y lo pagamos. Emitir para poder pagarlo. O lo reperfilamos. Bueno, en esa discusión, como lo quisieron canjear voluntariamente, el canje voluntario no se pudo y empujaron para adelante el problema. Después intentaron emitir un bono, ese bono no consiguieron, lo declararon desierta la emisión, lo que terminaron haciendo es reperfilarlo compulsivamente, este bono, y te anuncian que el resto de la curva te la van a reperfilar compulsivo voluntariamente, o sea, dependiendo de lo van a hacer, que lo van a reperfilar. En realidad... Ahora, Marina, vos recién dijiste algo muy central, que es no recaudaron lo suficiente para poder asumir estas responsabilidades, pagar estos bonos con pesos, entonces tienen que reperfilar sí o sí. El ministro Guzmán sostuvo que el equilibrio fiscal no va a llegar hasta 2023, es decir, afirma que no hay ajuste, aunque todos sostienen que de algún lado va a haber ajuste. ¿Cómo se paga si no hay crédito internacional y no hay voluntad de hacer un ajuste estructural? Bueno, ahí viene la discusión, o sea, ¿cómo haces para conseguir que los bonistas te permitan canjear sus bonos por otros cuando vos les estás diciendo que el bono que les vas a dar, todavía no te dijeron qué bono les vas a dar. ¿Y con qué fecha se cobraría tampoco, no? Pero lo que sí estás diciendo es que estás pensando en un esquema de sustentabilidad y decís Argentina puede crecer solamente al 2% por año y estás diciendo no puede hacer ajuste fiscal. Con lo cual lo que estás diciendo es el bono que te voy a dar va a ser un bono que si lo traigo una tasa de descuento a hoy tiene una quita implícita muy alta. O sea, es un bono que una paridad entre... en torno a 55, digamos. A ver, eso no lo entiendo. Es decir, eso es como especie de paga Dios, te doy un papel que en realidad no estoy seguro de que pueda cubrir en el momento que lo quieras cambiar. En realidad no te estoy diciendo que es un papel, sino que te voy a dar, como él te dice, yo quiero que sea sustentable, yo te voy a dar un papel, pero en las condiciones que yo pueda pagar. Entonces, si yo te debo 100, te voy a dar un papel que a hoy vale 55. Claro, no es un papel que solo te posterga el momento del cobro, sino que te lo posterga y además te quita una parte. En realidad depende, todavía no sabemos cómo lo hace, pero no sabemos cuánto. Bueno, si no hay plata para pagarlo... Bueno, pero entonces digo, te lo posterga seguro, va a haber una quita del cupón, la discusión es si hay una quita del capital, y la discusión de fondo es, bueno, cuál es la tasa que paga la Argentina después del reperfilamiento, pero en el medio hay una discusión adicional, Argentina siguió pagando, pensá que las elecciones fueron el 27 de octubre, el gobierno asume el 10 de diciembre, entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre no hubo cooperación, no hubo transición de ninguna de las dos partes, el gobierno argentino sigue pagando de lo que ya había sido reperfilado, entonces vos vas consumiendo reservas, el Banco Central va emitiendo pesos, el gobierno asume, ya van más de 2 meses desde que asume el gobierno, pagó desde que asumió
sacando el bono dual, algo así como 2.500 millones de dólares de las reservas y pagó 180.000 millones de pesos de las reservas. Solamente refinanciaba pesos una cuarta parte de lo que iba venciendo. Entonces, en la medida que vos vas dilatando el tiempo hasta conseguir un acuerdo y seguís usando reservas. Seguís usando reservas y seguís emitiendo pesos, con lo cual vas deteriorando el balance del Banco Central. De nuevo, si llegás a buen puerto en la negociación, la verdad es que... ¿Qué es llegar a buen puerto en la negociación? Llegar a un acuerdo, evitar un default. Pero ¿cuál es el territorio común entre un gobierno posicionado en términos ideológicos, en esta idea de que los mercados internacionales sojuzgan al pueblo argentino y que el FMI es corresponsable de esta crisis? ¿Cuál es el territorio común con un gobierno que se planta ideológicamente en esa matriz y bonistas que quieren cobrar y un FMI que dice el protocolo del FMI se cumplió, no somos corresponsables? Sí, a ver, me parece que está todo un poco teñido por una discusión, digamos, dentro de una interna del espacio de gobierno. Bien, pero eso condiciona políticamente también la negociación. ¿Qué dejaría conforme a las dos partes? A ver, yo lo que veo, me parece que hoy tenés 4 negociaciones, ¿no? Tenés la negociación de la provincia de Buenos Aires, que fue un bluff, o sea, intentó mostrar un esquema de negociación dura y se terminó pagando. ¿Eso es por impericia? ¿O fue un ataque? ¿O alguien ganó plata y se usó esa oportunidad para generar este tipo de volatilidad en el mercado genera transferencias de ingresos, digamos, de ahí a que hubo una intencionalidad en generar esas transferencias, ya es una cosa que a mí se me escapa. Pero hubo un intento de mostrar una dureza en la negociación que terminó con un pago todo. Sí. Hubo un intento, digamos, con el manejo de los pesos, de decir yo voy a construir una curva de pesos y los pesos se pagan, porque yo puedo monetizar, en realidad no puedo monetizar todo esto y entonces reperfilo compulsivamente y lo dibujo diciendo, en realidad es un bono en dólares, no era un bono en pesos, porque era un dual. Pero de nuevo, la provincia de Buenos Aires, pero la de pesos... Lo pagó todo al final. No, la de dólares pagó, la de pesos no pagó, la de pesos reperfiló. El del bono dual. El bono dual se repartió. Claro, Entonces, se pagó el capital, se refinanció el capital compulsivamente, se pagaron los intereses. El grueso del pago era el capital, porque vencía todo el bono. Está bien, Entonces, el mensaje original del gobierno era: pagamos los pesos. Pagamos los intereses de los dólares, no pagamos el capital de los dólares, terminaste pagando el capital de los dólares y reparfilando compulsivamente los pesos. Claro. Lo contrario de lo que había dicho el gobierno nacional. Exactamente al revés de lo que dijiste, con lo cual tu esquema de negociación, tu margen de negociación, tu capacidad, tu fuerza en la negociación se erosiona. Mientras eso ocurre, las otras 2 negociaciones que están en simultáneo, que son la de la deuda con legislación extranjera y la del Fondo Monetario, a mi juicio empiezan a ir por carriles, digamos, que tienden a colisionar, porque el fondo te va a pedir el involucramiento del sector privado. Básicamente es decir, los bonistas que contribuyan, que contribuyan con una quita, después vemos cómo. Al mismo tiempo, la negociación con el sector privado no deja de ser una negociación. O sea, vos le vas a tener que decir al sector privado, vos tenés este bono que yo lo firmé y vos tenés este bono, digamos, con la posibilidad de litigar contra Argentina en un tribunal internacional. Ahora, en estos nuevos procesos que se están dando a partir de estas curvas de desarrollo del capitalismo con el impacto del cambio climático, es muy disparatado pensar que, así como el sistema financiero en la crisis de 2008 se empezó a plantear regulaciones novedosas en el mundo por los contagios, es muy disparatado pensar que efectivamente los bonistas, si hacen inversiones de riesgo y compraron bonos de un país que siempre ha sido riesgoso, por eso ofrece rentabilidad interesante, ¿tienen algún grado de responsabilidad en perder un poco? A ver, vamos de nuevo. Estás en un mundo donde la tasa de interés es muy baja. La tasa de interés de los bonos americanos es 1,6%. Sacá Venezuela, sacá Ecuador, el resto de la región se endeuda. Claro. Tiene cupones del 4,5% y una tasa de la deuda en el mercado en la zona de 3,5%. O sea, estás en un mundo hiperlíquido, ¿sí? Argentina, el problema que tiene no es un problema ni de niveles de deuda, ni te diría de perfiles de deuda, de la deuda en general. El problema de Argentina cuando se cortó el crédito eran los 2 bichos que tenías dando vuelta, que eran las LEVAX, que era la deuda que había emitido el Banco Central, para tratar de bajar la inflación en forma acelerada, mientras en simultáneo corregía tarifas. O sea, ahí creo que sí hubo un error.
Y el otro bicho que tenías eran las letes, que eran ese endeudamiento de corto plazo que lo fuiste pasando de un lado al otro, o sea, durante todo este tiempo y fue creciendo, ¿sí? Por el devaluamiento de la tasa. Sí. Ese es tu problema de corto plazo. Entonces, pero digo, ¿qué responsabilidades tienes quienes compran esas herramientas? El que compró esa herramienta compró una letra que rendía 4%, o sea, compró, o sea, Argentina, la responsabilidad es, la Argentina tenía, íbamos a la historia, ¿quién es el responsable? El kirchnerismo se desendeudó con déficit fiscal, usó las reservas, dejó una demanda de dinero inestable atada con el cepo. ¿Sí? Bueno, viene el gobierno de Macri, intenta restablecer, si querés, el funcionamiento de la economía, pero para una economía que venía con desequilibrios muy grandes, el fiscal y el externo. Si vos consumís, si vos tenés un déficit fiscal, que quiere decir que el Estado no recauda lo que gasta, o sea, gasta más de lo que recauda, bueno, eso lo financiás de dos formas. O lo financiás con impuesto inflacionario, que estaba llegando a un límite donde el impuesto inflacionario empezaba a tener costos, o lo financiás con deuda. Si lo financiás con deuda, la deuda tiene un cupón y ese cupón va creciendo. Entonces, digo, hay un tema de consistencia. Ahora, cuando llega Macri dilata, digamos, si querés, las correcciones, usa el crédito para arreglar con los holdouts, poder volver al mercado de crédito, pero para financiar el bache en el medio. Ese arreglar con los holdouts que el kirchnerismo o el Frente de Todos se interpreta como pidió la plata para fugarla. Es que se mezcla todo con todo. A ver, de nuevo, digamos, vos me preguntabas antes, los bonistas son responsables de lo que está pasando y entonces tienen que pagar por haber, bueno, digo, en alguna medida, digamos, ¿cómo funciona, digamos, el ahorro? O sea, los países que más invierten son los que más crecen, ¿sí? Para invertir vos tenés que ahorrar, ¿sí? Para que el ahorro se vuelca a la inversión, vos tenés que tener algún esquema. ¿Cuáles son los dos esquemas que funcionan en el mundo? Son los bancos, la gente deposita en los bancos, los bancos prestan, o el esquema es el mercado de capitales. Claro. ¿Sí? Entonces, vos mirás el mundo en general hoy tiene un problema de endeudamiento global que se resuelve con tasas de interés muy bajas. Japón tiene una deuda PIB de más de 200 puntos del producto y los japoneses ahorran y tiene tasa de interés negativa. Hay un 30% de los bonos que cotizan en el mundo que cotizan con tasa de interés negativa. Entonces, el problema de Argentina es el prontuario, no los niveles. Lo que está trabando el crecimiento no es la deuda. Pero digo, con ese prontuario, los bonistas que compran bonos argentinos están asumiendo un riesgo. Entonces nunca más, o sea, entonces la Argentina más vale que en adelante siempre tenga equilibrio fiscal y que nunca consuma por encima de sus posibilidades. O que tenga, o sea, o si no... Si querés crecer necesitas financiación y de algún lado... Depende cómo quieras crecer. Después podemos discutir, o sea, digo, la deuda no es ni buena ni mala per se. La deuda depende, digamos, a dónde la vuelques. Si vos volcás la deuda a financiar, digamos, gasto corriente, la verdad que no es repagable, porque ese gasto corriente no te genera un aumento en la capacidad de repago. Si vos usás la deuda para financiar un aumento en la inversión en puertos que te permiten aumentar tu capacidad exportadora... Bueno, pero ahí está el reproche que se le hace a la gestión de Cambiemos de que usó el préstamo del FMI para sostener la rueda financiera. Es que no hay buenos y malos acá. O sea, acá lo que vos tenés es una política que de alguna forma siempre va mirando el corto plazo y va tratando de ir postergando las... Ahora, hoy estás en la paradoja donde de golpe, frente a un problema de crédito de corto plazo, con un banco central que de alguna forma se está descapitalizando y con un ruido muy fuerte en el mercado de pesos a partir de la decisión de cómo manejaste el bono dual, el comunicado del bono dual y todo lo que vino después. Tenés de golpe, digamos, un ministro, digamos, que está negociando con los tenedores, con quienes tenés que arreglar de acá el 31 de marzo, ¿sí? O sea, tenés una fecha para poder arreglar, porque viene una montaña de vencimientos después, y de golpe la preocupación es por la sustentabilidad. Claro. Cuando en realidad lo que vos tenés que hacer es negociar. O sea, finalmente es un acuerdo. Un acuerdo, digamos, uno dice 100, otro dice 50. Si te va muy bien, va a estar más cerca de 100. Pensar en el corto plazo y al mismo tiempo en el largo, pero pensar en el corto plazo. En realidad siempre el problema de la política es que piensa en el corto y no mira el largo. Ahora, de golpe, estamos mirando el largo y podemos tropezar en el corto. Y si Argentina se enfrenta a un default, los costos en términos macroeconómicos y políticos... Y sociales, obviamente, pueden ser muy altos. Bien, muchísimas gracias, Marina, por esta descripción de la situación que está atravesando Argentina en relación a la deuda. No hay buenos ni malos, decías, Marina, gracias. Cambiamos de tema, preocupa el coronavirus y en relación a los Juegos Olímpicos 2020 que se tienen que desarrollar en Japón. Estamos con nuestro móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Carla Ricciotti.